Ya veo ahí en pantalla para quienes están con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live, a quienes por cierto mandamos muchos saludos, muy activa la cajita de comentarios ahí durante el panel de conversación y seguramente se pondrá mucho más activa ahora con nuestro siguiente invitado. Nos referimos al analista internacional Pablo Jofré, a quien saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Don Claudio, tengo usted muy buenos días en este día de AFP. Sí, de hecho hay aprovechar, qué bueno que tocaste el tema, Pablo, porque ya se están reportando algunos sitios que están caídos producto de la gran cantidad de personas. Hay quienes sí pudieron hacerlo, porque al parecer en algunas AFP este proceso partió antes, supuestamente iba a ser a las 9, pero al parecer algunas se adelantaron, hubo algunos que alcanzaron, pero ya a esta hora está todo caído parece, así que va a haber que esperar. Yo voy a ver qué hago con ese retiro, don Claudio. Sí, Lo pensaré, estamos todos en un proceso de reflexión. Bueno, pero exactamente. este no es el espacio de análisis económico, o tal vez sí, pero no desde el punto de vista nacional, sino que más bien internacional, Pablo. Hay muchos temas que conversar porque están pasando hartas cosas en el mundo y bueno, vamos a partir con una situación que se está viviendo en una zona donde generalmente hay conflictos. Estamos hablando de la relación cada vez más tensa que se está viviendo ahí en Cisjordania ante las últimas políticas impulsadas por Israel. Cuéntanos un poco Pablo, qué ha pasado en ese sentido y por qué las cosas han terminado en el punto en el que están actualmente. Bueno, yo diría que en el conjunto de la región, Claudio, efectivamente Cisjordania, donde siguen los asesinatos, sigue la ocupación, sigue la colonización, y se ha trasladado quizás al norte de los territorios palestinos ocupados, a la frontera que existe con el Líbano, en la zona de los Altos del Golán, las granjas de Sheba, que son una zona ocupada por Israel desde el año 1967. La gran tensión que se ha vivido en los últimos días obedece principalmente al asesinato de un combatiente de Hezbollah que se hizo a través de una ejecución militar de las fuerzas israelíes en territorio sirio, un comandante, Ali Moshe, quien determinó por parte de las fuerzas de Hezbollah que se iba a tomar represalias con respecto a este asesinato. Y eso generó de por sí una situación de dinámica militar que ya lleva una semana, con movimiento de tropas por parte de Israel en la zona de los Altos del Golán sirio, ocupados por Israel, en la zona fronteriza con el Líbano, donde hay unas fuerzas de interposición de la ONU que están ahí desde el año 1978 y que ha sacado a relucir este tema que parecía olvidado, que es qué hacen las fuerzas de la ONU en una zona sin mayor noticias de ella, cerca de 10.000 soldados que están distribuidos en esta frontera entre el Líbano, los territorios de la Palestina histórica ocupada y la zona de los Altos del Golán, y que en general son fuerzas de la ONU que no ejercen mayor control y no tienen mayor importancia cuando se trata de analizar los ataques que realiza Israel permanentemente contra territorio libanés, contra territorio sirio e indudablemente contra las fuerzas palestinas. Y en ese plano, en ese contexto, es donde en la última semana, tras el asesinato del combatiente de Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica del Líbano determinó que iba a ejecutar una acción de represalia, que es lo que tiene en tensión a las fuerzas israelíes. Y está en el grado de tensión, Claudio, que en general se ha solicitado a través de la Cancillería israelí a las Naciones Unidas que se ejerza algún grado de presión sobre Hezbollah para no ejecutar ningún tipo de acción. Y esto te da a conocer en definitiva cuál es el mecanismo de acción y reacción que tiene Israel cuando se trata de la ocupación, la represión y el asesinato del pueblo palestino, que en general es un pueblo que está absolutamente desarmado con relación a una potencia militar como Israel, y cómo reacciona frente a fuerzas militares como las de Hezbollah o cualquier otro movimiento armado en Siria o en Irak. Hay una doble moral ahí, una hipocresía respecto a cómo se actúa con una y otro. Con una se ejerce represión absoluta y con el otro se trata de llegar a acuerdos subterráneos por el lado, aplicando en ellos los llamados a los organismos internacionales.
Esa situación de tensión es la que tiene hoy en este momento a Oriente Medio en incertidumbre y en situaciones de saber si va a haber o no va a haber un ataque de Hezbollah a territorio de la Palestina histórica ocupada, a bases militares israelíes, a fuerzas israelíes. Ese es el compás de espera en que se está. Sí, porque, claro, está esa incertidumbre y también respecto de sus consecuencias. ¿Qué crees que podría venir, por ejemplo, en caso que existiese una respuesta militar por parte de Hezbollah? Pudiésemos responder, puedo responder esa pregunta en un análisis comparado, Claudio. Si, si esa amenaza o la acción de lanzar un cohete, un misil, desde territorio de la Franja de Gaza, por ejemplo, a los territorios de la Palestina histórica ocupada, desencadena en general la represalia israelí a través de bombardeos aéreos, terrestres, bloqueo naval, como es lo que se ejecuta generalmente. Acciones militares de envergadura. Pero como se trata de una fuerza militar beligerante más fuerte que el caso de Hezbollah, Israel se cuida mucho de realizar alguna acción que recuerde a lo que fueron la guerra de 1982, el retiro del año 2000 y la guerra de junio del año 2006. Es decir, no es lo mismo actuar contra un civil desarmado que actuar contra un combatiente equipado con misiles, con tecnología militar de avanzada. Y en ese plano lo que puede pasar es que frente a la acción que realizó Israel haya una represalia a Hezbollah y ver de qué forma reacciona el gobierno sionista respecto a ese ataque. Ahí en ese plano entonces hay incertidumbre porque, te insisto, Israel se cuida mucho de atacar de la forma que lo hacía años anteriores a las fuerzas beligerantes enemigas, en específico Hezbollah. No es lo mismo en fuerza, en capacidad combativa, en resistencia, en reacciones y en resultados de esas acciones bélicas. Ujú. Eso más aún tomando en cuenta que está bastante convulsa la región, no solamente lo que está ocurriendo ahí en la frontera con el Líbano, también la creciente tensión que ha aumentado, por ejemplo, entre Irán y Estados Unidos, el conflicto sirio que sigue ahí, que no se ha detenido todo este tiempo y que imagino que en ese sentido se va formando un polvorín que puede tener consecuencias insospechadas. O sea, dice bien respecto a esa serie de conflictos que hay. Si tú tomas lo que es el levante mediterráneo, Asia Occidental o también llamado Oriente Medio, te vas a encontrar ahí a Turquía, Jordania, Palestina, Siria, el Líbano, Israel, vas a encontrar a Irak, Yemen, Arabia Saudí. Y cuando tú analizas la situación global, en este plano lo regional, pero lo global de esa región, lo que encuentra es una agresión de Arabia Saudí contra Yemen que ya lleva 5 años, una agresión contra Irak que ya lleva 17 años, una agresión permanente, una ocupación y colonización de Palestina que ya lleva 72 años, tensión permanente en los altos del Golán ocupados desde el año 1967, que involucra a Israel e involucra a Siria, las granjas de Shiva en una zona, una franja que hay al costado de los Altos del Golán, que está ocupado por Israel también del año 1967. Por donde mires en la región, hay conflictos donde están involucrados específicamente dos aliados fundamentales de Estados Unidos en la zona, Israel y Arabia Saudí. Y en ese sentido, mientras no haya una resolución que tenga que ver con abandono de bases militares, abandono de políticas de ocupación, agresión e invasión, la zona va a seguir en guerra permanente como lo estamos viendo hasta ahora, que se intensifica, que aumenta en el número de muertos, de refugiados, de desplazados. No es casual que Irak tenga más de 1 millón de muertos desde el año 2003 a la fecha. No es casual que el Líbano esté en una situación crítica económica y política porque ha estado sujeta a presiones permanentes. En el caso de Yemen, desde marzo del año 2015, ha tenido una agresión permanente por parte de Arabia Saudí, que ha superado la cantidad de muertos de 150.000 muertos, sin considerar que Yemen, en esta contabilización, tiene una cantidad de decenas de miles de muertos debido al hambre, debido a enfermedades como el cólera, ahora el COVID-19, y en ese sentido tener un país bloqueado militarmente en la forma aérea, terrestre y naval, indudablemente refleja la situación actual que vive la región. Una situación de conflicto, una situación de fuerzas militares, de bases aéreas, navales y terrestres, donde está Gran Bretaña, donde está Estados Unidos, donde está Francia,
por tanto una región muy explosiva, muy inestable. Bueno, Pablo, hay más conflictos actualmente en el mundo. Hay uno que involucra a las dos potencias más grandes actualmente, tanto económicas como militares, podríamos decir. Estamos hablando de Estados Unidos y China, en un conflicto que ha ido pasando por fases, tanto en el aspecto comercial, también respecto de declaraciones cruzadas entre sus líderes. Algunos ya califican que básicamente lo que se está fraguando aquí es como una especie de nueva guerra fría, pero ahora entre Occidente representado por Estados Unidos y Oriente en el caso de China, con noticias que incluso llegan a ser un poco absurdas, como esta alerta que se levantó en los Estados Unidos por el ingreso de unas semillas procedentes de China, supuestamente sospechosas, en fin, un montón también de fake news que han rodeado también el tema del COVID-19. ¿Cómo ves tú ese conflicto, Pablo, también considerando que probablemente, si es que se da lo que hasta el momento dicen las encuestas, la administración Trump, que en el fondo ha impulsado este tipo de actitudes por parte de Estados Unidos en el último tiempo, quizás no continúe a partir del próximo año? ¿Cómo ves tú también esta situación? Es una situación que abarca muchos aspectos, como dices tú, Claudio, ¿no? No solo aspectos relacionados con esta guerra comercial que ya lleva varios años y que se ha intensificado en el último año, que tiene que ver con el poderío eh, permanente, crónico ya que está teniendo China en relación a la disputa comercial que tiene con Estados Unidos en amplios planos del mundo, en inversión, en inversión en infraestructura, en inversiones crediticias, es decir, una serie de elementos donde China está teniendo una presencia en todos los continentes, principalmente en África, en América Latina y donde en Asia, indudablemente, a través de la ruta de la seda está teniendo un papel preponderante donde en unión con la Federación Rusa, en unión con la República Islámica de Irán y sumando en ello a otros países, está generando un polo de desarrollo y un polo económico que indudablemente va a competir con los otros polos que son la Unión Europea, que son Estados Unidos y que es el polo japonés-coreano del sur. Así que en ese plano, esta guerra comercial, esta guerra económica se ha ido intensificando con otra serie de guerrillas, la guerrilla sanitaria de acusar a China de ser culpable de la diseminación de la pandemia a nivel mundial, las acusaciones respecto a Hong Kong, donde China, donde Hong Kong, que es una república, es una región autónoma especial, con un régimen especial, pero que pertenece a China Popular, ha tenido una serie de disturbios y procesos de desestabilización donde está la mano norteamericana y la mano británica. Recordemos que Hong Kong era una colonia británica. Así que en ese plano se une a lo comercial esta disputa por Hong Kong, esta disputa por el mar meridional de la China, que es una de las zonas de mayor tránsito comercial naviero del mundo, donde está involucrado China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, y además se unen otra serie de elementos muy centrales, muy particulares. El cierre del consulado chino en Houston, y la represalia china en Hangzhou, el, el asalto por parte de autoridades norteamericanas del consulado chino en Houston, que ha generado también otra crisis política diplomática, y eso va generando entonces no solo tensiones que hasta ahora han sido netamente verbales, ¿no? Con algunas acciones esporádicas de movimiento de tropas, de naves, de fuerza aérea, pero hasta ahora no existe ningún indicio de que pueda eso desencadenar una guerra desde el punto de vista bélico, operativo, en terreno, pero sí está generando un movimiento económico que en estos tiempos, ese movimiento económico suele ser más desastroso que una guerra en muchas ocasiones. Lo vemos lo que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, cómo sus efectos sanitarios y económicos han generado un terremoto mundial. En ese plano, el seguir con una disputa entre China y Estados Unidos en lo comercial afecta al conjunto del planeta. Cuando China se ve impelida a no importar hierro, cobre, cemento, se ven afectados países como el nuestro. ¿Ah? La mayor producción de frutas de América Latina van encaminadas a China, de cemento, de hierro. Es decir, esta disputa alcanza más allá del radio de acción de China y Estados Unidos. Afecta al conjunto del planeta y por eso preocupa. Y preocupa además
porque en ese plano también se incrementa la lucha militar o la carrera armamentista, como lo estamos viendo hasta el momento, sacando nuevo armamento, nuevas naves de guerra, nuevas naves aéreas, y en ese plano entonces coincido contigo en que se está asumiendo una especie de nueva guerra fría. La diferencia radica en que la guerra fría anterior, que eran los dos polos, el bloque occidental y el bloque socialista, en este momento el bloque más oriental estaría conformado también por la Federación Rusa, que tiene sus propios problemas con Estados Unidos, más otro conjunto de países que se van sumando a la necesidad de ejercer una soberanía mayor con respecto a Estados Unidos. Así que en ese plano el panorama internacional va a seguir teniendo mucho movimiento en lo comercial, en lo sanitario, en lo económico, en lo militar, y en cada una de las regiones, porque China en este momento está presente en gran parte del planeta, y eso indudablemente afecta a la hegemonía norteamericana, que está a la baja y necesita generar acciones que le permitan subir un poco la cabeza en ese hundimiento que está teniendo. Bueno, Pablo, lamentablemente nos quedan pocos minutos para tratar este último tema, pero no quería despedirte sin antes pedirte una reflexión respecto de lo que está ocurriendo en Bolivia. La decisión de atrasar las elecciones, básicamente escudados en este contexto de emergencia sanitaria, pero pueden haber otras cosas detrás. ¿Cómo ves tú esta situación? Es muy grave, peligroso lo que está sucediendo en Bolivia, porque ya esta es la tercera vez que se suspenden las elecciones en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ahora se suspendieron las elecciones hasta octubre próximo, y eso implica que aquel gobierno de facto, aquel gobierno surgido a partir del golpe cívico-militar del año 2019, no solo no está cumpliendo ninguno de las promesas efectuadas, lo que no es raro, Claudio. En general los golpes cívicos militares o golpes militares prometen elecciones a la vuelta de la esquina y terminan enquistados durante 17 años en el caso chileno, o 40 años en el caso español, o décadas en el caso de otros países. Es grave porque en el fondo Yanine Áñez no responde a una agenda propia, responde a una agenda política que está sustentada en alianzas con los sectores de la derecha y la ultraderecha boliviana, muy fuertes, muy potentes, muy belicosos y muy peligrosos. Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, toda la zona que se llama la Media Luna Oriental, toda la zona de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, que son zonas muy ricas en gas, en petróleo, una zona económica muy importante de Bolivia, que está dominada por estos grupos de derecha y ultraderecha. Pero además responde a la agenda establecida desde Washington a través de la coordinación de la OEA con su secretario general Luis Almagro y el Grupo de Lima. Es decir, hay una coordinación muy clara, muy precisa respecto a impedir que nuevamente el MAS, el Movimiento al Socialismo, del expresidente Evo Morales, que hoy lleva como candidato a Luis Arce y David Choquehuanca, pueda ganar las elecciones, que son lo que indican las encuestas. Es decir, es una especie de todos contra el MAS. Estados Unidos, el Grupo de Lima, la OEA, la ultraderecha, la derecha, los militares, la policía, pero la población boliviana se está expresando en el sentido de apoyar. Las encuestas indican un 35% de apoyo en primera vuelta. O sea, implica que se iría a una segunda vuelta sí o sí, y ahí es donde radica la interrogante, y lo que está haciendo Yanine Áñez y sus grupos de apoyo es tratar de postergar esa decisión de tal forma de ver si la pandemia del COVID-19 puede tener un cambio más favorable a su forma de gobernar, o va a significar la sepultura definitiva de este gobierno de facto, tal como está sucediendo en otros países donde la pandemia está demostrando la ineficacia de la forma de administrar un país. Estados Unidos, el ejemplo más claro, Brasil es otro ejemplo, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia. Por tanto, mientras esté el marco de la pandemia, va a ser muy difícil determinar si estos gobiernos van a tener la fuerza suficiente para ser reelectos o poder ganar. Y en el caso boliviano, indudablemente, está presente esa pandemia. Bueno, Pablo, como siempre, agradecidos de contar con tu presencia acá en Radio Análisis. Te esperamos para la próxima semana para seguir comentando lo que está ocurriendo en el mundo. Que estés muy bien. Gracias, Claudio. Un gran abrazo.